Un millonario, rodeado de lujo y prestigio, se encuentra de pronto ante una escena que jamás habría imaginado. Al llegar a la entrada de un hotel de 5 estrellas, se topa con su exesposa, desamparada, buscando refugio junto a 4 niños que lucen exactamente como él. La sorpresa lo golpea como un puñetazo en el estómago, como si el pasado, con todas sus decisiones, errores y heridas, regresara para cobrarle todo de una vez. Se queda allí, inmóvil, sin saber cómo reaccionar ante lo que tiene frente a sus ojos. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que el universo decidió voltear tu vida por completo, justamente cuando todo parecía estar bajo control? Que aquello que más te esforzaste por enterrar en el pasado resurgió en el momento menos probable, de una manera imposible de ignorar. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Daniel Harper, un magnate del sector hotelero en Los Ángeles, en la noche en que su mundo, cuidadosamente planeado, casi se derrumbó. No por una crisis financiera o una fusión fallida, sino por una escena que jamás habría esperado ver al entrar al vestíbulo de uno de sus propios hoteles. Estás a punto de presenciar una de las historias más impactantes de tu vida. Mírala hasta el final y te aseguro que tu forma de ver la vida nunca volverá a ser la misma. Pero dime algo, ¿qué harías si descubrieras, de repente, que tienes 4 hijos de los que nadie jamás te habló? Y además, ¿cómo reaccionarías si la mujer a la que un día amaste y de quien te separaste en medio de profundas heridas reapareciera ante ti desamparada, acompañada justamente de esos niños? Es fácil pensar que sabríamos qué hacer, pero la verdad, la mayoría de nosotros se paralizaría. Eso es lo que le sucedió a Daniel. En medio de una tormenta fuera de lo común, se encontró frente a Emily, su exesposa, empapada, sosteniendo a 4 niños que parecían salidos de una versión más joven de sí mismo. Y no, eso no era coincidencia. Emily temblaba de frío, pero mantenía la compostura. Su ropa sencilla estaba pegada al cuerpo por la lluvia, y los ojos de los niños la seguían como si ella fuera el único punto seguro en el mundo. Daniel, paralizado, observaba a la distancia. Algo dentro de él comenzó a romperse cuando las miradas de los pequeños se cruzaron con la suya. La recepcionista del hotel, sin saber de nada, simplemente repetía el protocolo: sin tarjeta, sin hospedaje. Pero Daniel sabía que no podía ignorar lo que estaba viendo. Eso era real, era personal, era suyo. Fue en ese instante cuando hizo algo que no hacía desde hacía años. Siguió el impulso del corazón. Interrumpió a la recepcionista y ordenó que se preparara la suite presidencial para Emily y los 4 pequeños. Su voz, aunque firme, llevaba un tono que nadie allí había escuchado jamás. El de un hombre asustado, vulnerable, tratando de comprender cómo ese pasado que creía enterrado estaba ahora frente a él, respirando, hablando y mirándolo con los mismos ojos que cada mañana le devolvían su reflejo en el espejo. Emily se volvió, sorprendida al oír esa voz que hacía 6 años no escuchaba. Sus ojos se abrieron de par en par por un segundo, revelando una mezcla de alivio y temor. Había tantas cosas no dichas entre ambos que el silencio pesaba más que cualquier palabra. Los niños, 4 pequeñitos de no más de 7 años, miraban a Daniel con curiosidad. Uno de ellos, una niña de cabello castaño claro, sostenía un cuaderno mojado contra el pecho y lo miraba con la misma intensidad con que él solía contemplar sus primeras obras arquitectónicas. Daniel se quedó allí, tratando de entender cómo aquella historia podía haberse desarrollado sin que él supiera absolutamente nada. Recordaba perfectamente. Antes de una cirugía arriesgada, años atrás, había dejado muestras en un banco de fertilidad, por precaución. Después,
Le dijeron que habían sido descartadas por un error en el sistema. Y ahora, allí estaban 4 niños, con su rostro. El impacto fue tan grande que apenas pudo reaccionar cuando uno de ellos, el más pequeño, de ojos grandes y tímidos, jaló la blusa de Emily y susurró algo. Ella se inclinó y respondió en voz baja, tratando de mantener la calma. Por más absurdo que todo aquello pareciera, Daniel sabía que no era un delirio. Esos niños no solo se parecían, eran suyos. El ascensor subió en silencio. Daniel los acompañó hasta la suite presidencial y por primera vez en años ignoró por completo los compromisos que había agendado para esa noche. Llamó a su asistente y canceló todo. Cena con inversionistas, reunión con el consejo, llamadas internacionales. Esa noche, nada importaba más que entender lo que estaba sucediendo. Emily llevó a los niños hasta el cuarto, mientras él permanecía en la sala principal de la suite, observando la ciudad por la ventana. La lluvia aún caía intensamente sobre Los Ángeles, pero algo dentro de él ya había cambiado. Cuando ella regresó a la sala, con el cabello aún húmedo, Emily no perdió y tiempo. «Tienen 6 años y medio», dijo con voz firme. Daniel hizo la cuenta en segundos. Coincidía perfectamente. Su rostro se tensó. «Dijeron que las muestras habían sido descartadas», respondió. «No lo fueron», replicó ella. «El banco de fertilidad me contactó 2 meses después del divorcio y había una autorización con tu firma». Daniel sintió cómo se le secaba la garganta. Nunca había firmado eso. Y en ese instante, ambos supieron que el problema era mucho más profundo de lo que imaginaban. Daniel apretó con fuerza el respaldo de la silla frente a él. La mano le temblaba ligeramente. No era el tipo de hombre que lidiara bien con sorpresas. Y esta, definitivamente, no estaba en su radar. «Nunca firmé eso», dijo entre dientes. Emily asintió lentamente. «Lo sé, lo descubrí después, pero cuando me di cuenta, ya estaba embarazada». Su voz aún conservaba la dignidad de siempre, pero ahora llevaba un peso que él jamás había notado antes. Era como si aquellos años hubieran moldeado una nueva versión de Emily, más fuerte, más sobria, más real. El recuerdo del divorcio llegó como una avalancha, tóxico, frío, lleno de acusaciones. Daniel, cegado por la paranoia de proteger su fortuna en crecimiento, había cambiado todas las cerraduras de su casa el mismo día en que firmó los papeles. Ya no confiaba en nadie en esa época. Y por más que el orgullo tratara de ocultarlo, había un arrepentimiento latente allí, siempre listo para aparecer cuando recordaba lo que habían tenido juntos. «Si te lo hubiera contado, ¿habrías creído?», preguntó Emily, con los ojos fijos en los suyos. Y Daniel no tuvo respuesta. En ese momento, uno de los niños, la misma niña del cuaderno mojado, apareció en la sala con un papel en la mano. «¿Quieres ver mi dibujo?», preguntó con una sonrisa tímida. Daniel tomó el papel y tragó saliva. Eran 5 figuras tomadas de la mano, bajo la lluvia. 4 pequeñas, una grande, todos sonriendo. Era simple, infantil, pero de alguna manera capturaba exactamente lo que él estaba sintiendo. El caos del exterior contrastando con la esperanza de que algo nuevo floreciera allí adentro. «Es muy bonito», logró decir. La niña sonrió. «Mamá dice que a veces las mejores cosas pasan cuando llueve». Y quizás ella tenía razón, porque a pesar de toda la confusión, del impacto, de las revelaciones, había algo en ese momento que Daniel no conseguía explicar. Era como si aquella tormenta hubiera limpiado algo más que las calles de la ciudad. Hubiera limpiado también algo dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo sentía que no estaba mirando hacia atrás. Miraba hacia adelante, y no solo.
Más tarde esa noche, con los niños ya secos, vestidos con pijamas del hotel que parecían disfraces demasiado grandes, la suite presidencial adquirió otro tono. Valentina, la niña del cuaderno, dibujaba sentada en la alfombra, con el cabello aún húmedo recogido por una pinza rota. Mateo, el más curioso, inspeccionaba cada toma y control remoto, como un pequeño ingeniero en acción. Diego, el más callado, se había refugiado con un libro en un rincón, mientras Camila, la que parecía mayor, o tal vez solo más centrada, cuidaba de sus hermanos con un instinto protector casi adulto. Daniel observaba todo aquello desde la puerta del cuarto, en silencio. Emily salió del baño con el cabello suelto, una blusa sencilla del hotel y el rostro cansado, pero sereno. «Son cuádruples», dijo, como si estuviera entregando una llave. Nacieron a las 33 semanas y estuvieron casi un mes en el hospital. Daniel calculó rápidamente. La línea del tiempo tenía demasiado sentido como para ser ignorada. Se sentó en el brazo del sofá y se pasó las manos por el cabello, sintiendo el peso del descubrimiento. «Ellos son increíbles», murmuró. Emily asintió. «Y son tuyos». La frase flotó en el aire como una sentencia, sin ira, sin recriminaciones, solo la cruda verdad. Daniel trató de entender por qué nada de aquello había salido a la luz antes. Emily nunca le pidió nada, ni un centavo, ni ningún derecho, nada. Ella simplemente desapareció de su vida y crió sola a 4 niños que de alguna manera llevaban partes de él, en el rostro, en el comportamiento, en los gestos. «Debiste haberme contado», susurró él. Emily lo miró fijamente. «¿Y tú me habrías escuchado, Daniel? ¿El hombre que creía que todos querían quitarle algo?» La pregunta dolió más de lo que quiso admitir. Uno de los niños tosió en la sala. Una tos seca e insistente. Emily se levantó de inmediato. «Es Diego, tiene asma, el frío y la humedad. Eso lo empeora». Corrió hasta su bolso, buscó el inhalador y se detuvo. Lo dejó en el taxi. Su maleta tenía los medicamentos. Daniel se levantó de inmediato. El instinto de empresario dio paso a algo más primitivo. Urgencia. «Tengo un médico que puede venir ahora». Emily dudó. «No quiero caridad». «No es caridad», interrumpió él, ya tomando el teléfono. «Es lo mínimo». Por primera vez esa noche, su voz tenía un peso diferente. Era personal y sabía que no podía fallar. Mientras esperaban al médico, Daniel observaba el movimiento de aquellas pequeñas vidas en la suite como si viera una película sobre otra persona. Mateo le explicaba cómo funcionaba el inhalador del hermano con una precisión casi clínica, como si quisiera asegurarse de que Daniel entendiera todo. Valentina dibujaba a Diego rodeado de ángeles para protegerlo desde adentro, como ella misma explicó. Camila reorganizaba las almohadas y mantas con una madurez que no se esperaba de alguien de 6 años. Daniel no sabía decir si aquello era hermoso o doloroso, solo sabía que era real. El teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de la asistente, alertas del bolso, recordatorios de reuniones. Los inversionistas del proyecto en Tokio amenazaban con retirarse. Las acciones comenzaban a caer, pero él simplemente ignoró todo. Por primera vez en años, se desconectó mentalmente del mundo corporativo, porque en ese momento, sentado al lado de un niño, asmático intentando respirar, ningún porcentaje de mercado importaba. Nada de eso valía más que lo que estaba sucediendo allí. Por primera vez, estaba en el centro de una crisis que no se podía resolver con dinero o planillas. Y eso lo aterrorizaba. Cuando llegó el médico, realizó el tratamiento y confirmó que Diego estaba fuera de peligro inmediato. Daniel exhaló como si no hubiera respirado bien desde que la noche había comenzado. Gabriela, que ahora ya se mostraba más cómoda con la situación,
Agradeció con un leve asentimiento, pero no dijo nada más. Daniel, por su parte, solo podía mirarla a ella y a aquellos niños, tratando de juntar todas las piezas. «Necesitan estabilidad», dijo ella, finalmente. «No vamos a quedarnos aquí para siempre. Fue solo una noche de emergencia». Pero dentro de él, Daniel sabía que algo había cambiado. No estaba listo para dejarlos ir, no de nuevo. «Quédate», dijo, con voz baja pero firme, «al menos hasta que Diego mejore. Y después, ya veremos». Gabriela lo miró con desconfianza, pero había algo más en sus ojos, algo que le recordaba los tiempos buenos. Quizás esperanza, quizás agotamiento, o tal vez solo la sensación de que, por primera vez, Daniel estaba diciendo algo sincero. Ella no respondió de inmediato. Camila, que había estado escuchando en silencio, se acercó y tomó su mano. «¿Podemos quedarnos?», preguntó con voz firme, pero gentil. Fue entonces cuando Daniel comprendió. La decisión quizás ya no era solo suya. Había demasiadas personas involucradas como para poder huir. A la mañana siguiente, Daniel no pudo conciliar el sueño. Mientras el sol se alzaba sobre Los Ángeles, repasaba documentos antiguos, contratos del divorcio y, sobre todo, los papeles del banco de fertilidad. Algo no cuadraba. Aquella supuesta autorización con su firma nunca existió, o mejor dicho, nunca debió existir. Aquello fue la pieza clave de un montaje que aún no lograba comprender del todo. Pero lo que más dolía era saber que, por orgullo y paranoia, había pasado 6 años alejándose de una historia que podría haber sido la mejor de su vida. En medio de esa investigación silenciosa, Mateo apareció en la puerta del improvisado despacho de la suite. «¿Esos son los planos de tus hoteles?», preguntó, curioso, señalando la pantalla de la tablet. Daniel asintió, aún medio sorprendido por el genuino interés del niño. «Este es el Imperial», explicó. «Tiene un formato diferente por causa del viento». Mateo entró con más confianza y agregó: «Me di cuenta, la fachada curva dispersa la presión. Es genial». Daniel casi se rió, no por burla, sino por sorpresa. Aquel niño hablaba con una claridad y atención al detalle que él solo había visto en adultos muy experimentados, y de repente se sorprendió pensando que quería saber más sobre él, sobre todos ellos. A continuación, Gabriela entró en el cuarto con Camila a su lado. «Necesitamos hablar sobre los próximos días», dijo directa. «No quiero que sientan que nos aprovechamos de la situación». Daniel iba a responder cuando Valentina apareció corriendo. «Diego, no está bien». Los 4 se apresuraron al cuarto. Diego estaba pálido, sudoroso, respirando con dificultad. Camila sostenía su mano y Valentina dibujaba nerviosamente en el suelo, como si tratara de alejar la ansiedad con lápices de colores. «Es el asma», dijo Gabriela, ya arrodillándose junto a la cama. El cambio de clima, el estrés, sabía que algo así podía pasar. Daniel no dudó ni un instante. Llamó de nuevo al médico, se comunicó con la farmacia, activó al conductor para que buscara lo que fuera necesario. Aquella ya no era una situación lejana, aquella era su familia. Aunque Gabriela aún mantuviera una barrera, aunque los niños todavía lo llamaran señor Harper, él sabía que ese vínculo, por más nuevo e inesperado que fuera, ya existía y se fortalecía a cada minuto. No podía borrar lo que no vivió, pero tal vez aún hubiera tiempo para construir algo real a partir de ello. El tratamiento funcionó y Diego comenzó a respirar con más facilidad. La tormenta de la noche anterior dio paso a un cielo gris, pero menos agresivo. Daniel observaba a Gabriela mientras ella organizaba los medicamentos con un cuidado meticuloso. Había en ella una calma que él no recordaba de los tiempos en que estuvieron casados. Tal vez era la maternidad,
Tal vez era la vida sin él. Pero una cosa era cierta. Ella había enfrentado todo aquello sola, sin apoyo, sin dinero, sin nadie que compartiera la carga. Y aún así, los cuatro estaban allí, fuertes, inteligentes, unidos. Daniel sintió un punzón de vergüenza. Lo que más lo asustaba era darse cuenta de que él mismo no habría sido capaz de formar una familia de esa manera. Su mundo estaba hecho de control, de metas, de números. Pero allí, en aquella suite convertida en refugio, no había espacio para hojas de cálculo, solo para el cuidado y la presencia. Y sabía que había fallado en eso. «Podemos quedarnos hasta que Diego mejore», dijo Gabriela con voz firme. «Pero después nos iremos». Daniel asintió, aunque por dentro sabía que aquello aún estaba lejos de un final. La historia que había comenzado a escribir hace años, aunque sin saberlo, ahora pedía otro tipo de desenlace. Más tarde, en el restaurante del hotel, los cuatro hermanos exploraban el menú como si fuera una aventura. Daniel los observaba con una mezcla de ternura y extrañeza. Valentina quería dibujar los platos. Diego hacía preguntas educadas al camarero. Mateo investigaba los ingredientes y Camila organizaba los pedidos con la firmeza de una pequeña gerente de operaciones. Aquella escena familiar, que podría parecer común para cualquier padre, era inédita para Daniel. Y se dio cuenta de cuánto había perdido, de cuántas comidas como aquella jamás había vivido, de cuántos «papá, mira esto» dejó de escuchar. Fue entonces cuando Marisa, su asistente, apareció en la puerta del restaurante con una expresión tensa. «Están en línea, los japoneses, quieren hablar ahora». Daniel miró a Gabriela. Luego miró a los niños. «Estoy ocupado», dijo sin levantarse de la silla. «Diles que llamo después». Marisa quedó paralizada. Nunca había oído eso de él. Gabriela también pareció sorprendida, pero no dijo nada. Y antes de que el silencio se volviera insoportable, una voz familiar resonó por el comedor. «Reunión de familia, es eso». Era Dolores Harper, su madre. Elegante, imponente, y a punto de desatar todo aquello que él había estado tratando de reorganizar dentro de 1905. Sí, Dolores no era una mujer de medias tintas. Entró en el restaurante como quien entra a una sala de juntas, firme, directa, ocupando espacio. «¿Entonces es verdad?», preguntó, mirando primero a Gabriela y luego a los cuatro pequeños. «¿Esos niños son realmente tus hijos, Daniel?». El silencio fue inmediato. Los niños dejaron de mirar el menú. Gabriela mantuvo la compostura, pero la tensión en su rostro era evidente. Daniel respiró hondo. «Sí, madre, son mis hijos y tus nietos». La palabra flotó en el aire por un momento, como si fuera demasiado grande para caber en esa sala. Dolores se acomodó el bolso al hombro y mantuvo la mirada fija en su hijo. «Quiero hablar contigo, ahora». Daniel se levantó despacio. «Vamos al salón reservado». Conocía ese tono. Sabía que su madre no estaba allí para dar la bienvenida o jugar con los nietos. En el salón privado, tan pronto como estuvieron a solas, Dolores disparó. «¿Vas a dejarte manipular por ella otra vez? ¿Ya olvidaste todo lo que ella intentó hacerte? El escándalo del divorcio, los bienes. Ella quiso destruirte». Daniel se pasó la mano por el rostro cansado. «Tú no sabes todo, madre. Hay cosas de aquella época que yo mismo recién estoy empezando a entender». Dolores guardó silencio por un momento. Luego se sentó, visiblemente perturbada. «Solo quería protegerte», dijo en tono más bajo. «Después de lo que tu padre me hizo, juré que nadie te haría lo mismo». Daniel no respondió. En cambio, sacó del bolsillo el celular y mostró el último mensaje que había recibido de Valentina. Un dibujo sencillo. 5 personas tomadas de la mano, bajo la lluvia, sonriendo. En el rincón,
escrito con letras torcidas: para el señor Harper, de Valentina. Dolores observó durante unos segundos y por primera vez pareció perder algo de su coraza. Ella dibuja bien. Daniel se levantó aún con el celular en mano. Ella es mi hija, madre, como los otros tres. Y sí, Gabriela cometió errores, pero nosotros dos también erramos. ¿Y sabes qué más? Yo también fui responsable del fin de nuestro matrimonio, por la forma en que la traté y por cómo permití que te involucraras en cosas que no debías. Dolores lo miró con una mezcla de asombro y dolor. ¿Vas a hacerte una prueba de ADN al menos? No necesito. Basta con mirarlos. Y entonces salió de la sala, sin esperar respuesta. Sabía que aquella conversación no había terminado, pero por primera vez estaba dispuesto a enfrentarla sin huir. Horas más tarde, en el silencio de la biblioteca privada del hotel, Daniel estaba sentado frente a Gabriela, con los niños jugando en otra estancia. La tormenta había cesado, pero el ambiente seguía pesado. Trataba de comprender todo lo que salía a la luz. Y fue Gabriela quien habló primero. «Hay algo que necesitas saber», explicó con calma cómo había recibido el contacto del banco de fertilidad, cómo, extrañamente, existía una autorización firmada por él permitiendo el uso de las muestras. Pero lo más grave vino a continuación. Descubrí después que tú nunca firmaste eso, y sé quién firmó en tu lugar. Daniel sintió que la sangre se le helaba. «Mi madre». Gabriela asintió. «Ella me odiaba, Daniel. Siempre pensó que yo estaba contigo por interés. Y después del divorcio, cuando cambiaste las cerraduras y desapareciste, solo tenía a esos niños. No quería buscarte. No por orgullo, por miedo. Miedo a que me llamaran mentirosa. Miedo a que pensaras que intentaba retenerte». Su voz vaciló por primera vez. Esa noche, Daniel miraba al suelo, incapaz de enfrentar a Gabriela. Estaba empezando a armar el rompecabezas, pero las piezas dolían. La puerta se abrió lentamente y Camila entró con Diego de la mano. «Perdón por interrumpir, pero él quería mostrarte el dibujo». Diego extendió una hoja con un dibujo torcido de una casa grande con varias ventanas. «¿Esta es nuestra casa nueva?» Daniel tomó el papel con manos temblorosas. «¿Quieres que lo sea?», preguntó. Diego asintió. Y fue en ese instante cuando algo se quebró dentro de Daniel, porque hasta entonces todo aquello era una crisis por resolver. Pero en ese momento se dio cuenta de que estaba ante una oportunidad para recomenzar, para construir algo real, no solo con Gabriela, sino con esas 4 pequeñas vidas que, de alguna manera, le pedían a gritos su presencia. Después de que ambos salieron, Daniel miró a Gabriela. «No quiero seguir huyendo. Quiero solucionar esto, no solo el desorden, sino todo. Nosotros, los chicos, lo que necesites». Gabriela guardó silencio. «No quiero dinero, Daniel. Solo quiero que tengan la oportunidad de conocer a su padre. Y si vas a estar en sus vidas, tiene que ser de verdad, no como un visitante de hotel». Él asintió. «Estoy aquí». Y en ese momento, por primera vez en años, compartieron una mirada que no llevaba culpa ni miedo. Solo una duda compartida. ¿Será demasiado tarde para intentarlo de nuevo? Al día siguiente, algo inesperado sucedió. Dolores, que siempre mantuvo distancia, emocional de todo lo que no podía controlar, apareció en la suite sin previo aviso. Pero esta vez había algo diferente en ella. Llevaba en las manos un álbum de fotos antiguas. «Si ellos van a ser parte de la familia, necesitan saber de dónde vienen», dijo, entrando despacio. Gabriela ayudaba a los niños a dibujar, pero se detuvo al ver a la suegra, o ex-suegra, allí, con esa expresión vulnerable que nunca había presenciado. Camila
Fue la primera en acercarse. ¿Eres nuestra abuela? Dolores vaciló, pero asintió. Sí, y tengo mucho que aprender de ustedes. Durante la mañana, los niños se turnaban para hojear el álbum con ella. Daniel observaba desde lejos, sin saber si creía lo que veía. Dolores, la mujer que había construido un imperio emocional basado en la rigidez, ahora sonreía con cada comentario de Valentina, explicaba fotos antiguas a Mateo y dejaba que Camila organizara las imágenes en orden cronológico. Incluso Diego, el más tímido, se apoyó en ella en silencio por algunos minutos. Era como si el tiempo por un instante se hubiera desacelerado. Gabriela permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, pero no impidió nada. Observaba, registraba, y parecía comprender que aquello, por más improbable que fuera, era un comienzo. Más tarde, mientras los cuatro corrían por el pasillo del hotel, Daniel encontró a su madre sentada sola, hojeando el álbum ya cerrado. Nunca pensé que diría esto, pero son increíbles. Daniel se sentó a su lado. ¿Armaste todo esto?, preguntó sin rodeos. Dolores respiró hondo. No quería que ella formara parte de tu vida. Tenía miedo de que te perdieras como tu padre, de que sufrieras como yo sufrí. Entonces tomé decisiones por ti y ahora veo que te quité la oportunidad de vivir algo verdadero. Su voz temblaba. ¿Aún da tiempo para hacer las cosas bien?, preguntó Daniel. Dolores alzó la mirada, con lágrimas contenidas. No lo sé, pero quiero intentarlo. Daniel colocó su mano sobre la de ella. Entonces, empieza así, señaló el pasillo donde los cuatro pequeños se empujaban y reían como si el mundo no tuviera nada más importante que ofrecer. Ahora tienes nietos, madre, y yo tengo una familia. A la mañana siguiente, Daniel se despertó antes que todos. Por primera vez en mucho tiempo, no abrió el correo de la empresa, ni consultó la bolsa de valores. Solo se quedó quieto, observando la habitación silenciosa donde sus hijos dormían juntos, acurrucados bajo las mantas. El sol comenzaba a colarse por la ventana, dorando sus rostros, y allí, en esa paz inesperada, tomó una decisión. No se trataba solo de quedarse, se trataba de estar presente, de verdad. Con todos los errores, retrasos y cicatrices, quería recomenzar, pero ahora con la conciencia de que el tiempo perdido nunca vuelve, y que el tiempo presente es lo que más vale. Gabriela estaba en la cocina de la suite, preparando café junto a una de las empleadas del hotel. Estaba pensando en buscar un apartamento por aquí, dijo él, entrando con pasos pausados. Lo suficientemente grande para ellos, y con espacio para ti también, si quieres. Ella levantó las cejas. Daniel, todo esto es muy reciente. Él asintió. Lo sé, pero también es muy real. Y no quiero seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Gabriela respiró hondo. Y el proyecto en Tokio, los japoneses aún esperan tu respuesta. Daniel esbozó una media sonrisa. Esperarán un poco más. La próxima semana es el primer día de clases. La respuesta tomó a mí indocente. Gabriela, por sorpresa. ¿Vas a dejar un proyecto internacional para quedarte aquí por culpa de la escuela de ellos? Él se encogió de hombros. Ya perdí demasiadas cosas. No voy a perder esto también. Ella lo miró unos segundos, como si tratara de encontrar alguna mentira oculta, algún truco, pero no había ninguno. Daniel hablaba en serio. Vale, dijo finalmente, pero si es para quedarnos, tiene que ser a nuestra manera. Ellos no necesitan un patrocinador, necesitan un padre, y yo no. Necesito un héroe. Necesito a alguien en quien confiar. Él extendió la mano. ¿Puedo empezar de cero? Gabriela no tomó su mano, pero sonrió. Tal vez. Ya veremos. Y en ese instante, algo cambió entre ellos. No fue un regreso automático al pasado. Fue una construcción.
algo nuevo, basado en todo lo que aprendieron separados. Más tarde, cuando los cuatro regresaron de la caminata con Dolores, Valentina corrió hacia ellos con un nuevo dibujo. Era el plano de un restaurante. Al lado, un jardín. Y, en la parte superior, una palabra escrita con letras infantiles: familia. Daniel miró el dibujo y luego a Gabriela. ¿Abriremos ese lugar? Ella miró a los hijos, luego a él. Si es con ellos cerca, tal vez sea el mejor proyecto de nuestras vidas. Días después, el nuevo apartamento ya estaba listo. Quedaba en Westwood, no muy lejos del hotel. Un espacio amplio, con suficientes habitaciones para los niños, una cocina equipada para Gabriela y una oficina para Daniel. Pero lo más importante no era el lujo, era la sensación de pertenencia. Los dibujos de Valentina ya adornaban las paredes. Camila organizaba todo con precisión. Mateo convirtió un rincón de la sala en una estación de investigaciones. Diego colgó un poema en la puerta de su cuarto. Aquello ya no era solo un lugar para dormir, se estaba convirtiendo en un hogar. El primer día de clases, Daniel se encargó de llevar a todos personalmente. Era la primera vez en años que él mismo conducía el auto familiar. Estaba nervioso. No sabía si era más difícil cerrar una negociación con japoneses o soltar a 4 niños en un colegio nuevo, con apellido de peso y una historia que ya había filtrado a los medios. Gabriela le tomó la mano discretamente antes de salir del auto. «Estarán bien», dijo, y él lo creyó. Porque a pesar de todo, aquellos niños ya habían enfrentado mucho más de lo que la mayoría enfrentaría en toda una vida. En la puerta de la escuela, mientras Daniel observaba a sus hijos entrar con sus nuevos uniformes, sintió algo que hacía tiempo no sentía: orgullo, pero no el tipo de orgullo que proviene de números o logros corporativos. Era otro, más humano. Orgullo de haber creado un espacio donde 4 niños pudieran crecer siendo quienes son, sin miedo, sin máscaras. Eso bastaba. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel no pensaba en resultados, solo en presencia. De vuelta en el hotel, encontró a Marisa, su asistente, esperando con un informe. Los inversionistas aceptaron posponer el linnamasetto en proyecto y quieren agendar una nueva reunión contigo y con Gabriela. Él arqueó una ceja. ¿Con Gabriela? Marisa sonrió. Quieren incluir el restaurante de ella como modelo de proyecto cultural en los hoteles del grupo. Daniel se quedó en silencio por un segundo. Luego sonrió. Entonces, les mostraremos lo que es la verdadera comida y lo que es una verdadera familia. Esa noche, todos cenaron juntos en el nuevo apartamento. Pasta azul, hecha por las pequeñas manos de Valentina y Camila, bajo la supervisión del chef Lorenzo, que ahora era un visitante frecuente. Dolores trajo una botella de vino e incluso Marisa apareció, más distendida, como alguien que finalmente entendía su lugar. Alrededor de la mesa, risas, harina esparcida por el suelo, discusiones sobre el formato ideal del ravioli y, en el centro de todo, Daniel, no como CEO, no como millonario, sino como padre. Después de la cena, mientras recogía los platos junto a Gabriela, lo observó en silencio durante unos segundos. ¿Sabías que esto podía pasar?, preguntó. Ella esbozó una sonrisa tímida. No, pero aprendí que cuando la vida lo arroja todo al aire, a veces es para mostrarte que puedes vivir mejor de lo que imaginabas. Él asintió. Aún le quedaba mucho por aprender, pero estaba dispuesto y por primera vez no se sentía atado a un pasado que necesitaba controlar. Estaba abierto al presente, a lo imperfecto, a lo que realmente importa. En la terraza, los 4 hijos observaban las luces de la ciudad de Los Ángeles. Valentina sostenía un nuevo dibujo. Era la misma imagen de aquella primera noche, 5 figuras bajo la lluvia. Pero ahora se asomaba el sol en el fondo.
Daniel se unió a ellos en silencio, y Camila, con su precoz sabiduría, dijo sin mirarlo: «Creo que esta es la parte donde elegimos lo que viene después». Daniel rodeó con su brazo a los niños y respondió: «Entonces hagamos de este el mejor capítulo». Frase del día: a veces, las mayores bendiciones llegan disfrazadas de tormenta. Depende de nosotros decidir qué hacer cuando la lluvia se detenga. Y si esta historia te ha conmovido, debes saber que el viaje de Daniel y su nueva familia apenas comienza. Por eso, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte la continuación de esta emocionante historia. Dale like si esta trama te mantuvo pegado hasta aquí y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Nos vemos en la próxima parte.